ingerir alimentos saludables. Luego, ya de este corto saludo, vamos a iniciar de lleno con nuestra clase. Ustedes, ustedes saben y conocen que siempre vamos a partir desde un objetivo. El día de hoy, nuestro objetivo principal es conocer los factores que inciden en los índices de delincuencia y los tipos de esta. Si nosotros nos damos cuenta, analizamos antes de poder abordar el tema, vemos las estadísticas, los altos índices de este flagelo, de este problema, la famosa delincuencia y los tipos de delincuencia que existen. Vamos a abordar si, por ejemplo, esto de la delincuencia, ¿por qué surge la delincuencia? ¿Por qué la persona, el hecho de poder delinquir, eh, parte del porqué de una delincuencia en la persona, el hábito de poder hacerlo, la cadena condenatoria, la aplicación de las leyes en nuestro país? Vamos a poder conocer, bueno, creo que eso ya todos lo conocemos y sabemos que lamentablemente, tanto en Guatemala como en otros países, vemos las estadísticas, la ley no se aplica. Es un sistema de corrupción, es un monstruo tan grande que se va uno dando cuenta. Lamentablemente todo esto afecta a toda una sociedad, pero antes de poder ir analizando, ir viendo un poquito más allá, es muy importante que nosotros conozcamos en sí qué es el delito, del porqué de la delincuencia. Bueno, el delito nosotros acá nos vamos a dar cuenta que, oh, ahí está, el delito es la historia, o según cuenta la historia, porque esa es otra cosa también, en la historia se ha explicado como el quebrantado de la justicia penal. Delito es eso, el hecho de poder quebrantar la justicia penal, la, la parte o esta circunstancia de haber cometido una persona una acción contraria a la ley. Sabemos que hay diferentes delitos en defensa propia o con hecho pensado o entre otros. Lo vamos a ir analizando un poquito más adelante. Recordemos del delito, pero previo al delito también está la famosa delincuencia. O sea, existe un delito que sabemos que es penado según la ley, según la acción contraria a lo que nos está diciendo las reglas, las normas de nuestro país, sabiendo que el delito pues va de la mano con la famosa delincuencia. La delincuencia, todo esto el delito de delincuencia. La delincuencia vemos que es toda acción que va en contra, perdón, que va en contra de lo que dice la ley y que si las personas, los individuos hacen algo en contra de lo que está penado por la ley, según el código, según la constitución, por ejemplo, tenemos derechos, derechos humanos individuales, colectivos, así como tenemos derechos, también tenemos responsabilidades y esas responsabilidades también se enmarcan dentro de este tipo de delito. Sale por lo de la delincuencia, que el hecho de poder delinquir, el hecho de poder tomar algo que no es nuestro, del poder quitarle la vida a una persona por tomar lo que ella lleva, ya sea un auto, una bolsa, un teléfono celular, o sea, ¿por qué es que las personas hacen este tipo de situaciones? En algún momento, dentro de la delincuencia o el delito, se va a penar o va a estar una acción, una sanción, una declaración de culpabilidad, donde va a estar sometida a una acción penal. Previo a la delincuencia, y luego vemos la definición de un delito. ¿Qué es esta parte del delito? Vemos que también el delito es una acción que está siendo sancionada
que está siendo sancionada por el derecho penal. En Guatemala sabemos muy bien, hay una constitución política de la República, la famosa Carta Magna, quien rige y es nuestra sombría. Previo a ello también están derecho penal, derecho constitucional, código mercantil y hay un montón de leyes, códigos que vienen y respaldan diferentes actividades dentro del sistema, dentro de toda esta parte de una sociedad. Sin embargo, el delito específicamente se encuentra sancionado, o sea, el delito, la delincuencia, todo este tipo de situaciones, problemas se encuentra dentro del delito del derecho penal. O sea, es el derecho penal el que viene y va a juzgar bajo esta ley, se va a juzgar a la persona, se le va a iniciar un proceso, se le va a abrir primero que nada una carpeta judicial, se le va a iniciar un proceso en donde pues ya sus antecedentes penales como policíacos también ya estarán siendo manchados, si así lo pudiéramos ver. Por eso nosotros en algún momento decimos, no, cuidemos porque increíble, pero todo eso ya va apareciendo en sus... Y así es como inicia toda una carpeta judicial eh, respaldado por el derecho penal. También vemos que dentro del derecho penal también está siendo considerada lo que es el delito es intolerable e inaceptable para la sociedad. Muchas veces hemos escuchado cuando ahora las redes sociales, ventajas y desventajas, la información, vemos en algún momento las personas piden justicia. Está bien, yo no me pongo a esta parte, en donde dice, bueno, tiene que ser juzgado, que la ley dicte una sentencia, porque lo que hizo pues va en contra de los principios morales, en contra de las leyes de nuestro país. O sea, estamos viendo que es algo inaceptable para la sociedad y muchas cosas más. Entonces nos damos cuenta que una de las características del delito también está esta parte de que el delito va a surgir este conflicto. La palabra conflicto surge dentro del famoso parámetro, dentro de esta parte, esta palabra, esta situación de delito entre una persona o varios individuos. Robó, agredió, abusó. ¿Cuál es el delito que se le está atribuyendo a la persona? ¿Por abuso sexual, por asesinato, por homicidio? ¿Qué fue lo que hizo? Entonces ahí es donde ya inicia todo este tipo de proceso. Bueno, entonces la característica muy importante es que surge un conflicto entre una persona o varios individuos. Y por ejemplo, el grupo al que pertenece, pues en este caso no todos los conflictos son delitos, ya que en algún momento para que le sea juzgado como delito, pues tuvo que haber cometido, o sea, los hechos, y esa es otra parte del derecho, entre otro tipo de situaciones que, como yo les decía, tanto para el derecho, la psicología, pues es una rama auxiliar que le permite poder identificar las conductas de la personalidad, algún trastorno, entre otros. O sea, el derecho se rige según los códigos, según la ley, pero también necesita auxiliarse de la rama de la psicología. Y es acá en donde pues esta parte lo permite y hace ver que los conflictos pues no siempre van a ser delitos, no siempre va a existir. Y luego vamos a ir viendo por qué. ¿Por qué es que se dice este tipo de situaciones? Dentro del delito, antes de poder abordar a los tipos, nos damos cuenta que hay criminalidad, hay un crimen. Muchas veces hemos escuchado la palabra crimen, fue un crimen pasional, entre otros. Entonces, en este momento, en el delito, tiene que existir la criminalidad. ¿Qué significa? O sea, esta parte de criminalidad nos da la pauta de miedo, pone un ambiente intenso, hay una intensidad, despierta pues esa sensación a la parte responsable y si no, pues también se respeta esa falta.
Con esto de la criminalidad vemos que se llevó a cabo el delito y es acá en donde nos va a ampliar un poquito más en este momento la definición, el preámbulo con los tipos de delito. Vemos que hay un delito doloso y vemos que hay un delito culposo. O sea, en este momento nos damos cuenta que hay una clasificación de delitos y que van a ser penados y que van a ser juzgados según el mérito, según lo ve esta parte del delito en cuanto a la omisión, en cuanto a si se llevó o no a la práctica. Por ejemplo, podemos ver aquí con el delito culposo ese resultado previsto que se va a tener. Primero que nada, ¿por qué se dice que hay un resultado previsto? ¿Por qué se dice que está siendo ejecutado? O sea, hubo una ejecución, hubo una intervención. Y esto del delito en algún momento torna a ser o torna a verse como un delito consumado. Según los términos según la rama de la abogacía del derecho, en el artículo 13 de la Constitución Política, del Código Penal, perdón, vemos que acá se le identifica como un delito consumado. En esta parte del delito doloso se le hace ver que hay una intención. Primero que nada, ya se ejecutó, su intención era robar, su intención fue violar, su intención era asesinar a la persona, quitarle la vida, o sea, por una o X situación. Lo hizo, había una intención. Los elementos de tipificación aparecen según la ley, según el código, pues tiene que ser sancionado conforme a lo que indica. En algún momento castigado, alguna multa. Bueno, en la actualidad muchas personas o muchos individuos optan por pagar una fianza, que si no hay pruebas, que si el mérito no lo amerita, entre otras. Entonces, mientras tanto, el delito doloso, esto nos dice, es una característica que hay una intención, mientras que pasa con el famoso delito culposo. El delito culposo también tiene una breve diferencia entre el doloso. Por ejemplo, el culposo existe una acción, existe una omisión, hay una causa, un mal, por ya sea por imprudencia, por negligencia, por imperencia. O sea, en algún momento vemos que no existe una intención. Podría decir por ignorancia, un ejemplo, aunque para el derecho esto es totalmente diferente. En algún momento nos puede hacer caer en un delito, por ejemplo. El hecho de que nosotros podamos prestar nuestra cuenta monetaria para que nos hagan un depósito, por ejemplo, llega un vecino, un amigo, un tío, y nos dice, mira, fíjate que necesito, por ejemplo, comprar, o sabes qué, hazme mejor, mira, te voy a depositar una cantidad y la retiras y etcétera. Es una forma en que nosotros podemos prestar nuestra cuenta, por ejemplo, en la actualidad hay mucha información, ya sea por negligencia, que lo hagamos nosotros, prestarla por imprudencia, eh, en donde usted no sabe ese dinero, la persona lo está haciendo en primer lugar porque quiere evadir impuestos, que desea comprar algo, quiere evadir impuestos, no está haciendo la declaración conforme lo rige la ley, entre otros. Son varios aspectos. Sin embargo, nosotros caímos y prestamos cuentas. De repente ya no es una vez, ya son dos veces, tres veces y vemos que son pues cantidades, son montos altos, montos que ustedes saben que en la actualidad todos nuestros datos ya están en el sistema, para los que pues presentamos factura, declaramos, ahí están los movimientos, ya usted ingresa hasta el día de hoy, nosotros podemos ingresar al portal de la SAT y ahí están todos nuestros ingresos en el periodo
por ejemplo, años atrás, cuánto usted fue el monto anual o qué cálculo ellos le están haciendo. Entonces, ahí están todos sus datitos. Sabemos muy bien el ingreso máximo si facturamos, cuál es el ingreso que hemos obtenido mensual, anual o hacia dónde están nuestros contactos, a quienes hemos girado este tipo de facturas. Y si no lo hemos hecho, pues también ahí viene una sanción hacia nosotros. Lo mismo da con este tipo de situaciones. Sale por este tipo de delito, hacía un paréntesis entre la identificación o la característica entre el delito doloso como culposo. Como el culposo, pues se da por una acción, una omisión, una causa, un mal, una imprudencia nuestra o ya sea negligencia, por ejemplo, esta parte de la pensión alimenticia, en donde el padre de familia, lamentablemente lo menciono porque se da mucho esta parte en donde es el hombre quien no desea pasar una pensión alimenticia. Es realmente inexplicable cómo su razón, la razón del individuo se ciega ante este tipo de situaciones y no querer hacerlo. No se da cuenta que están los niños de por medio y los niños pues no tienen mayores culpas. Es una situación entre padres, entre adultos, que si ya no pueden vivir, pues deben de separarse y fijar una pensión alimenticia porque son sus hijos. O sea, los niños no decidieron venir a este mundo. Entonces salen por esta parte del delito que por nuestra negligencia, por ejemplo, bueno, también puede existir en el caso de la mujer, en donde pues es el padre quien se queda con los niños, ya sea que trabaje o no trabaje, pero la esposa, la mujer, en este caso la figura femenina, debe de hacer ese pago mes a mes y no lo hace, pues en esta parte cuando se llega a esta disolución del divorcio, la fijación de pensión alimenticia, hay una cuenta donde se debe de hacer este depósito mensual o ya ellos acuerdan de qué manera van a hacer este tipo de poder pasar la pensión alimenticia. Si no lo hacemos por negligencia, también la ley, ¿verdad? Va a una parte de que cabe dentro de un delito, la culpa o la parte de sentencia pues es totalmente diferente al doloso, porque en doloso vemos su característica que hay una intención, que existe ahí ya está previsto, ya está meditado cómo es que va a realizar este tipo de delito. Perdón. Vamos a ir avanzando y vamos a conocer nuestra presente diapositiva en cuanto a elementos del delito. Entonces, veíamos el delito, cómo lo clasifica la ley, qué es el delito está unado a la delincuencia. Dentro del delito existen dos tipos de delito, doloso, culposo, cada uno tiene una característica en especial y cómo también el delito lleva ciertos elementos que van dentro de él y que cada uno de ellos tiene que ser analizado. Elementos del delito que ya van aunados y que la rama de la psicología tiene mayor sobrepeso en cuanto a este tipo de situaciones, del porqué de un informe, del porqué del señor juez, una evaluación avalada por un profesional en psicología. Bueno, los elementos del delito podemos ver, está esta parte, bueno, creo que aquí se nos haría una parte. Bueno, de una la vamos a corregir. Vemos cómo la conducta, vemos cómo la conducta es un elemento del delito que se va a reflejar desde dos puntos de vista. También está la típica, la antijurídica, la culpable y la punible. Cada uno de estos elementos tiene un objetivo. Cada uno de estos elementos pues va a estar siendo sancionado por el código. En este caso vamos a ver mucho esta parte del derecho penal. Según la conducta, el elemento de conducta lo hace dos puntos de vista.
la parte psíquica como la parte física. En la conducta sabemos que se da una actividad voluntaria y una inactividad. Hay dos momentos, entonces, tanto la actividad voluntaria como la inactividad. Desde el punto psíquico y físico, podemos ver en cuanto a la conducta en el aspecto psíquico. Lo psíquico, primero que nada, está la mente. Podríamos decir que mentalmente, porque así lo define, lo ha pensado, pues dice con hecho pensado. El individuo ha pensado, como dicen los abogados, ha maquinado, es una expresión normal. ¿Cómo poder hacer el delito? Ah, bueno, si yo voy a entrar a robar a una casa, bueno, voy por el hecho de poder enamorar a la persona que presta servicios domésticos, qué puertas de acceso o salida hay, cuál es la puerta principal, cómo puedo yo entrar, por ejemplo, y esto se da cuando en algún momento desean robar, saquear una casa, un bien inmueble, una propiedad. Usted no se da cuenta, pero está siendo vigilada por un grupo de personas o por una persona. Ven a qué horas salen, a qué horas salen a trabajar, si trabajan o no, cuál es el horario de regreso, cuáles son sus actividades, incluso hasta el tiempo llegan a tomarle quienes viven ahí, cuántos salen de la vivienda. Si por ejemplo, ven la casa con una puerta, el acceso es la puerta principal, no hay muros, no hay terraza, no hay azotea, de la otra calle, como está esta parte de seguridad, ya sea entrar, caminar por un techado, o sea, hay muchas formas. A eso nos vamos con lo psíquico, que mentalmente lo ha pensado. La persona, el individuo ha pensado cómo hacerlo, cómo saquear, cómo robar, cómo agredir a la víctima, desea hacerlo, o sea, lo piensa muy bien y por lo mismo surge ese deseo de hacerlo. O sea, yo tengo que hacerlo, ya conozco el horario, la entrada y todo, ya sé cómo, ahora yo tengo que hacerlo. Hay una necesidad y un deseo de poder actuar y de poder llevar a cabo esta acción. Vemos que ha analizado muy bien el hecho, si en algún momento pues son personas, individuos que tienen otro tipo de trastorno, algún desequilibrio, aunque es un poquito complicado, pero por ejemplo, trastornos entre otro tipo de cosas, personas que se dedican a abusar o a violar a individuos, ya sean niños, mujeres, ahora en la actualidad hay de todo, ya no solo es que la mujer sea una población vulnerable a este tipo de situaciones, no, también nuestros pequeños, nuestros niños también están, son parte de este tipo de situaciones, lamentablemente existe. Pero ¿a qué es lo que yo voy? La parte psíquica, el hecho de poder pensar. Vemos, hay un violador, va a los colegios, a los centros universitarios, escolares, o sea, ve a su víctima, la sigue, sabe los movimientos, va sola, por dónde va. Entonces, así es. Entonces, como ya lo analizó, ya lo deseó, ahora tiene esta parte de hacerlo, de consumir los hechos. Bueno, es un hecho analizado. Vemos la conducta psíquica. ¿Qué pasa con lo físico? Esta parte, en cuanto a su conducta física, nos dice que lo físico es cuando se hace, o sea, se hace algo. Entonces, la mente ya lo maquinó, ya sabe cómo está esa sensación, ese deseo, y lo físico nos dice, bueno, ahora hay que hacerlo. Se hace algo o se omite. Solo lo pensé o lo comenté con alguien más, pero ya no lo llevé a cabo, ya no se llevó esa parte, ya no se hizo. Por eso lo dice que o se hace, esta parte se lleva a cabo o simplemente se omite, o sea, como que fue un comentario. Y era algo que nos hablaba la licenciada, si no estoy mal, en el video.
Cuando en clínica le pueden comentar a usted sensaciones, placeres que desean hacer, algunas cuestiones, y solo lo comentan y ya no se lleva a cabo, o sea, ya no lo hace. Sin embargo, pues ya está iniciando una parte, ¿verdad? Y puede que lo sancionen o alguna medida en especial se le ponga a la persona. Sin embargo, pues no va a ser castigado por la ley porque no llevó a cabo esta parte del delito, solo lo manifestó. También en la parte física podemos retomar, por ejemplo, una situación de poder disparar un arma, bueno, usted tal vez lo maquinó, la persona, el individuo llegó al momento de poder raptarle, robarle algo, ya no le hizo daño, simplemente disparó al aire y usted se asustó, le tiró más fácil, yo qué sé. Es una parte que es un ejemplo que nos hace ver esta situación física, como también el pago de el no pagar una pensión alimenticia, acá es donde se nos da este ejemplo que también es parte de ello. La traficación, bueno, esto ya es otra. Entonces nos damos cuenta cómo la conducta, lo físico y lo psíquico, pues al final son elementos muy importantes al momento de poder realizar una evaluación, al momento de poder dictaminar, bueno, el señor juez, ¿verdad? Nosotros no, pero a través de estas evaluaciones eh, que los profesionales realizan a los individuos y luego cómo es que viene una cadena condenatoria, si existe o no, qué tipo de sanción o qué tipo de, cuántos años de por vida se le estará dando la condena, entre otros. Vemos el elemento típica. Cuando nosotros hablamos de este elemento típico, nos podemos dar cuenta de que la típica va relacionada con la palabra de la tipificación en ley, o sea, está escrito, está dictado, o sea, ya está tipificado según la ley, según la sanción, qué dice, qué amerita. En cuanto a esta típica, también puede referirse en cuanto a una ley en vigencia y que sobre todo, pues va aportar de una manera positiva a los derechos de la persona, esos derechos individuales colectivos que se puedan tener. Todo va a ser identificado según el tipo de delito, según las acciones, sanciones que se le estarán llevando o el proceso legislativo que se estará. Como yo les decía al inicio, con esta parte del delito, bueno, empieza toda una apertura de una carpeta judicial. Entonces, este proceso legislativo va dentro de la tipificación, va dentro del proceso de este delito, este elemento. Bueno, vemos la antijurídica. En cuanto a lo antijurídico, nos damos cuenta que este elemento específicamente es cuando se ve, se identifica que pone en peligro un bien que en su momento pues es resguardado o resguardada por la ley que lo protege, que lo ampara, es cuando también se mira la vulneración de derechos de alguien que en su momento, miren, en esta parte de vulneración de derechos puede ser cuando se contribuye de una manera positiva en defensa y acá se pueden dar dos situaciones, cuando se da una sanción para a las partes, por ejemplo, tanto para la víctima como el que está cometiendo el hecho, la forma, el proceso de poder juzgar, aunque como decimos, bueno, si hay delito, pues tiene que ser sancionado y tiene que llevar tiene que estar, que hay una palabra. Bueno, según el señor juez, pues él tiene que dar la condena, dar esa resolución en cuanto a la situación legal del individuo. A eso vamos con la antijurídica. Culpable, ¿qué pasa con el elemento culpable? Bueno, en el culpable hay un hecho, se ha pensado, está en una plena certeza de lo que estaba haciendo y se sabe muy bien que lo que está haciendo es un delito. Por ejemplo, los jóvenes, los delincuentes saben que si en algún momento son sorprendidos
o son capturados por autoridades de la Policía Nacional o por alguien más, ellos van a estar siendo van a estar siendo juzgados por la autoridad de primera instancia. Por ejemplo, van a estar aquí todo tipo de organización es parte de, por ejemplo, pueden iniciar con un elemento en cuanto a un COCODE, ¿verdad? Que son parte de esta situación comunitaria, luego lo llevan, hay una parte, una carceleta en la comunidad y es mucha la renuncia. ¿Qué fue lo que pasó? Fue una parte de violencia intrafamiliar o se dio una situación de abuso sexual. Bueno, va en esa carceleta, llega inmediatamente Policía Nacional Civil, se lo llevan, luego que si vamos al juzgado o de una vez es remitido a tribunales, o sea, cómo, bajo qué momento, cómo fue que se dio, si hay un juzgado de turno, qué día, las habilidades, el horario hábil, entre otros. Entonces nos damos cuenta que en la culpabilidad ya se tiene pues esa parte pensada, ya se es con hecho pensado de lo que se está haciendo del delito, es sorprendido, tomado en infragante, de una vez es llevado y el inicio se da con el proceso va a ir avanzando. Puede que en un momento se detenga, eso ya depende de las autoridades, ya no de uno. La parte del delito es esta parte de la culpabilidad. Bueno, sí, hay una culpa, eh, hay algo, entonces debe de ser juzgado. Punible, cuando hablamos de un elemento punible, ¿a qué se refiere? Primero que nada, en lo punible se dice que hay una causa de la inculpabilidad. Esa causa de inculpabilidad o ese término lo podemos encontrar en el artículo 25 según el Código Penal, que específicamente aborda este tipo de situaciones y específicamente ve lo del delito, como también nos dice que merece una pena, una causa y que debe de ser examinada por un responsable según el artículo 280. Entonces acá tenemos fuente de información, el famoso manual, el DCM5, el CIE 10, como también las leyes. Entonces se da cuenta que hay bastante información, instrumentos que dan ese proceso de orientación para poder fijar este tipo de situaciones. Vamos a ir avanzando porque vemos que el tiempo pues, está con nosotros. Ok, vemos también, no cambiamos. Ahorita vamos a pasar a nuestra presente. La delincuencia se aprende. ¿Será que la delincuencia en este momento se aprende o no se aprende o de dónde es que surgió? Bueno, la delincuencia la vamos a ver desde 4 puntos de vista. Por ejemplo, existe una asociación, una adquisición de definiciones, entre ello aparece lo moral, existe también el reforzamiento diferencial de comportamiento, hay una imitación de modelos prodelictivos. Bueno, entonces nos damos cuenta que es bastante amplio este tema en cuanto a una delincuencia, cómo es que se involucra, desde qué puntos de vista o desde qué perspectiva se puede ir analizando y poder dar pues ese respectivo informe y en base a ello el señor juez ir dando una resolución al proceso que se ha iniciado. Cuando vemos la asociación, estamos hablando de personas que muestran hábitos o aptitudes delictivas. Por ejemplo, sale acá un refrán muy mencionado, que una manzana podrida va a podrir a los demás. O cuando dicen, dime con quién andas y te diré quién eres, o el que anda con la miel algo se le pega, entre otros. Va. La idea es con la acción que muestra este tipo de hábitos, este tipo de situaciones o aptitudes delictivas. Ah, no, mire,
las comadres, ¿verdad? O entre hermanas, familia o amigos, decir, no, no permitas que tu niña o que tu hijo no se junte o esa amistad no está muy buena con X persona. Pues aparentemente rumores que anda delinquiendo, consume algún tipo de sustancia narcótica, entre otros. Entonces ahí se va identificando un poco más, pero vemos que también hay una diferencia con la adquisición de definiciones. Acá en este momento sobrepesa mucho la moral, por eso lo tenemos entre paréntesis, en la moral porque viene a ser algo subjetivo. Nos damos cuenta en lo subjetivo que en esta parte lo justifica, o sea, desde su moral, o sea, los hechos lo justifica desde su punto de vista. Por ejemplo, justificar es que tenía que salir a robar o tenía que tomar esos alimentos del mercado sin pagarlos porque tengo hambre o porque necesito ingerir alimento o necesito robar para poder comprar y consumir. O sea, hay algo que lo está justificando desde su punto de vista moral, según nos hace ver este momento. La número 3, que es el reforzamiento diferencial de comportamiento, nos dice que en esta parte es cuando se alaba un acto en cuanto a lo que se vuelve a cometer o la ley pues no aplica justicia, o sea, como que ya se hace rutinario, como que ya le tomó placer hacerlo. Bueno, por ejemplo, en los delincuentes podríamos ver cuando andan, son capturados, tomados o vapuleados por las personas del lugar que son sorprendidos cobrando la extorsión o robando algún objeto, alimentos, entre otros. Entonces los toman, los entregan a las autoridades y ahí un par de días pagan una fianza o talacha, no sé cómo es la parte, y ya un par de días vuelven a salir, siguen haciendo lo mismo, o sea, como que ya pierden ese miedo por la autoridad. No hay una ley y si hay, no se está ejecutando o no tiene las pruebas suficientes para poder pues sancionar o poder decir, bueno, va a ir al certificado por esto y esto y tantos años. 4, la imitación de modelos prodelictivos. Miren, con esto de esta imitación de modelos prodelictivos, nos habla mucho y la licenciada ha tomado en cuenta estos aspectos en cuanto a las series colombianas. No solo son series colombianas, hay otro tipo de programas que incitan a no es solo ver, sino que también los jóvenes puedan hacer, puedan atreverse a consumir, a probar o, o ven un modo de vida fácil. Por ejemplo, las series colombianas hablan mucho del aspecto del narcotráfico. Tan bonito que se mira una serie, tiene carros, armas, como que eso dijeran ellos, la adrenalina, o yo que sé que otro tipo de situaciones. Ellos les gusta, o sea, ven ese placer por querer hacerlo. Mujeres, chicas, dijeran ellos, entre otro tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta parte? Bueno, está promoviendo, incentivando a que los jóvenes puedan tener otro tipo de vida. Bueno, dejo de estudiar, soy parte de un reclutamiento de este tipo de grupos. Para mí va a ser muy fácil obtener dinero con el hecho de poder transportar o el hecho de poder entregar cierta carga, o sea, son una maletita, 1 kilo, ¿cuánto me pueden dar? O sea, es un ejemplo. Entonces, como vemos, y sale por la imitación de modelos prodelictivos, no solo el narcotráfico, miren ahora la moda, cómo está la moda. Por ejemplo, se miraba mucho antes esto de los Estados Unidos, que si pantalones cholos, el, una cadenita que utilizan, se me fue el nombre, el bling bling, dijeran los jóvenes, una parte, y el estilo y la gorra, o sea, muchas cosas más que son modelos prodelictivos. En este caso hay una moda, una forma de vestir, y hay otro tipo que sí nos va a incitar, perdón, a la delincuencia. Solo necesito conectar antes de poder ir terminando mi compu, porque creo que nos hemos quedado sin
energía. Estamos a unos pocos minutos de poder terminar nuestra clase, sin embargo, debo recargarlo. Ok. Ahí estamos nuevamente. Bueno, no, creo que por estar conectando acá algo. Bueno, entonces estamos con este tipo de delincuencia, si se aprende o no, este tipo de situaciones que influyen dentro de estos aspectos. Y luego nos dicen, ¿existen rasgos individuales que predisponen a cometer un delito? Bueno, sí, sí existen, no lo digo yo, lo dice el DSM-5, lo encontramos en este tipo de situaciones, manuales, diagnósticos, donde podemos encontrar este tipo de información. Existen, claro que sí. Por ejemplo, ¿qué tipo de rasgos podemos ver según nuestra diapositiva? Lesiones craneales, baja activación del sistema nervioso, o sea, hay algo que no está funcionando, baja inteligencia cognitiva y emocional, alta impulsibilidad. Por ejemplo, hay personas que dicen, debes de controlar tus impulsos, debes de controlar tu carácter y que sos muy impulsivo, muy agresivo y pueden hacer, sin embargo, en cuanto a la situación del delito, que es lo que estamos viendo, cómo es que va afectando este tipo de situaciones, la alta impulsibilidad, que si no es controlada en su momento por el individuo y por la persona, va a llevar consigo pues diferentes problemas y situaciones. La falta de control de los impulsos es una tendencia que provoca cometer ciertos delitos. O sea, es tan alto este nivel de impulsibilidad que si no se controla, provoca este tipo de delitos. Vamos a ir avanzando. Pueden ser delincuentes desde la infancia. Bueno, en esta parte nos damos cuenta que existe el famoso trastorno negativista desafiante. Hay personas, hay individuos que presentan este trastorno negativista desafiante como alguna inclinación o orientación sexual, entre otros. Entonces, la forma, el plan terapéutico que se va a abordar con el paciente va a ser un desafío para el profesional, pero el profesional sabrá utilizar las herramientas necesarias en base al diagnóstico, en base al manual que orienta el famoso DSM-5 o el CIE-10 si en algún momento se presenta otro tipo de patologías. Bueno, el trastorno negativista desafiante, según se puede llegar a entender un poquito más con esta película del ángel malvado, donde está siendo pues se está dando a conocer por el actor McQueen King, que es quien viene a interpretar y el trasfondo que lleva más allá. Entonces son actos delictivos que se hacen y que se cometen en algún momento. Ok, vamos con tipos de delitos. Los tipos de delitos acá son muy claros, cada uno de ellos vemos que son 5 según la modalidad de la realización, ya sea por la opción o omisión que se pueda llevar, la relación con los sujetos del delito, vemos que se puede dar desde un ámbito o lo privado y lo público, según su forma de consumación bajo los hechos de cómo fue que se dio, se consumó o no, bueno, de una manera instantánea o continuado, según su naturaleza, son comunes o políticos, según su forma de afectar al bien jurídico, ya sea de una manera simple, compleja o bienes jurídicos tutelados. Vemos que en esta ocasión, pues el tiempo va deprisa. Hace 2 minutos, ya vamos a terminar. Voy a proceder a dar a conocer las preguntas de estudio de la semana número 9. Y dice la pregunta número 1, ¿cuál es el tipo de delito donde creo que no están pasando las diapositivas acá con ustedes? Ok. Bueno, ya estamos en la recta final. Aquí estamos, elementos del delito, la delincuencia se aprende, existen rasgos individuales que se predisponen,
pueden ser delincuentes desde la infancia. Vemos que ahí está nuestra presentación. Los tipos de delitos son 5 y se van clasificando en base a cada uno de las diferentes acciones. Las preguntas de estudio, que es ya el último momento, como yo les decía, procedo a leer cada una de ellas. Número 1, ¿cuál es el tipo de delito donde se vulnera más de un bien jurídico tutelar? 2, ¿cuál es el tipo de delito en el que el resultado ha sido previsto? 3, ¿qué tipo de delito se comete al atropellar en carretera a una persona sin tener la intención de que este hecho sucediera? ¿Cuál es el elemento del delito en el que se tiene la certeza de no existir causa de inculpabilidad? 5, ¿cómo llamamos al tipo de delito en el que concurren todos los elementos de su tipificación? Con esto estamos ya dando por finalizada nuestra presente clase. Yo agradezco el tiempo que ustedes me han brindado. Bendiciones, éxito en todo lo que ustedes estén realizando y si Dios nos permite estaremos en nuestra siguiente clase. Hasta pronto.